Comenzó como cualquier otro día. 8 de marzo de 2014. Un Boeing 777, vuelo 370 de Malaysia Airlines, se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. 239 almas estaban a bordo. Ninguno sabía que estaban a punto de convertirse en parte de un gran misterio. A las 12:41 de la madrugada, el MH370 despegó. La primera etapa del viaje transcurrió sin incidentes. Luego, a la 1:19 de la madrugada, algo cambió. El transpondedor se quedó en silencio. El contacto por voz cesó. El MH370 había desaparecido. El mundo observó y esperó, pero la verdad se hizo evidente. El MH370 había desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? La pregunta resonó en todo el mundo. ¿Qué pasó realmente con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Las horas iniciales tras la desaparición del MH370 estuvieron marcadas por la confusión. Se analizaron los datos del radar, se escrutaron los registros de comunicación y se lanzaron rápidamente operaciones de búsqueda y rescate. La trayectoria de vuelo, reconstruida a partir de fragmentos de señales de radar, pintaba un cuadro extraño. En lugar de continuar en su ruta prevista hacia Pekín, el MH370 había hecho un giro brusco. Giró hacia el oeste, de vuelta sobre la península de Malasia, antes de girar hacia el sur, hacia la vasta extensión del Océano Índico. Esta desviación, combinada con la desactivación deliberada de los sistemas de comunicación, apuntaba a una posibilidad escalofriante. Esto no fue un accidente. A medida que la conmoción inicial disminuía, una sensación de urgencia se apoderó de los investigadores. Cada hora que pasaba hacía menos probable encontrar el avión y a los posibles supervivientes. Las familias de los que estaban a bordo se aferraban a una esperanza que se desvanecía, desesperadas por obtener respuestas ante un silencio inimaginable. El mundo contuvo la respiración. El destino del MH370 se había convertido en un enigma inquietante, un rompecabezas con piezas aparentemente esparcidas por el viento. La búsqueda de respuestas había comenzado, pero la verdad, al parecer, estaba enterrada en un mar de especulaciones. La falta de pruebas concretas creó un vacío, rápidamente llenado por un torbellino de especulaciones y teorías. Algunas estaban basadas en la lógica, otras se adentraban en el reino de lo fantástico. Cada teoría, sin embargo, reflejaba la necesidad desesperada de dar sentido a lo que no lo tenía. Una de las teorías más destacadas se centraba en el suicidio del piloto. ¿Acaso el capitán Zaharie Ahmad Shah, un veterano con miles de horas de vuelo, derribó deliberadamente el avión? La falta de un motivo, junto con la complejidad de las maniobras requeridas, sembró dudas para algunos. También se exploró la posibilidad de un fallo mecánico. ¿Podría un evento catastrófico haber inutilizado el avión sin dejar tiempo para una llamada de socorro? Aunque posible, el vuelo continuado durante horas después de la desviación sugería lo contrario. Otras teorías se adentraron en el reino de lo desconocido. ¿Fue el MH370 secuestrado, sus pasajeros tomados como rehenes para fines desconocidos? ¿Se convirtió en un peón en un turbio juego geopolítico, su desaparición orquestada por fuerzas poderosas? La ausencia de cualquier reivindicación creíble de responsabilidad, sin embargo, hacía que estos escenarios fueran más ficción que realidad. La búsqueda del MH370 fue, desde el principio, un desafío monumental. La inmensidad del Océano Índico, combinada con su clima impredecible y su traicionero terreno submarino, presentaba obstáculos formidables. Sin embargo, impulsados por una pizca de esperanza y una insaciable necesidad de respuestas, el esfuerzo de búsqueda continuó. Países de todo el mundo, incluyendo Malasia, Australia y China, reunieron recursos y experiencia. Sofisticados equipos de sonar, drones submarinos y buques de búsqueda peinaron miles de kilómetros cuadrados del fondo oceánico. El mundo observó y esperó cada señal de sonar, cada imagen borrosa de las profundidades, escrutada en busca de cualquier señal del avión desaparecido. Los meses se convirtieron en años. El área de búsqueda se desplazó a medida que surgían nuevos datos, obtenidos del análisis de satélites y modelos oceanográficos. Restos, confirmados como pertenecientes al MH370,
Llegaron a costas lejanas, ofreciendo pistas tentadoras, pero sin respuestas definitivas. La búsqueda, sin embargo, siguió siendo frustrantemente infructuosa. El esfuerzo oficial de búsqueda se suspendió en 2017, dejando muchas preguntas sin respuesta y a las familias de los desaparecidos en un doloroso limbo de incertidumbre. Si bien la búsqueda principal pudo haber terminado, la búsqueda de la verdad, sin embargo, continuó en los corazones y las mentes de muchos. Sección 5. Fragmentos de verdad. El rastro de escombros. Piezas del MH370 comenzaron a emerger, dispersas a lo largo de miles de kilómetros. Escombros llegaron a las costas de la isla de Reunión, Madagascar, Mauricio y Tanzania. Fragmentos ofrecieron vislumbres tentadores de los momentos finales del avión. Cada pieza fue analizada meticulosamente. Los expertos buscaron signos de incendio, explosión o fallo estructural. Analizaron percebes para rastrear el camino de los restos. El rastro de escombros planteó más preguntas de las que respondió. La falta de daños significativos sugería un descenso controlado. La dispersión de los escombros apuntaba a una desintegración lenta. Los fragmentos del MH370 se convirtieron en testigos silenciosos del misterio. Ofrecieron vislumbres de los momentos finales del avión. Sección 6. El elemento humano, piloto y pasajeros. En ausencia de respuestas concretas, las historias humanas detrás de la tragedia ocuparon un lugar central. ¿Quiénes eran los 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo del MH370? ¿Qué esperanzas, sueños y aspiraciones perecieron con ellos en esa fatídica noche? Las familias de los perdidos lidiaron con un dolor inimaginable, agravado por la falta de un cierre. Compartieron historias de sus seres queridos, artistas, ingenieros, familias de vacaciones, cada vida un testimonio del costo humano de este misterio perdurable. Gran parte del escrutinio se centró en el capitán Zahari Ahmad Shah y el primer oficial Farik Abdul Hamid. Se investigaron sus antecedentes, se analizaron sus perfiles psicológicos, en busca de cualquier pista, cualquier anomalía que pudiera explicar lo inexplicable. La falta de un motivo definitivo, sin embargo, proyectó una larga sombra sobre la teoría del suicidio del piloto. ¿Estaban incapacitados? ¿Coaccionados? ¿O ellos, en un acto final de desesperación o desesperanza, eligieron desaparecer sin dejar rastro? El elemento humano del MH370, las historias de los perdidos y las familias que quedaron atrás, añadieron una capa conmovedora al misterio. Su dolor sirvió como un recordatorio constante de que más allá de las teorías y especulaciones, yacía una profunda tragedia humana. Sección 7. Lo incognoscible. Conspiración y especulación. El vacío de respuestas definitivas en torno al MH370 resultó ser un terreno fértil para las teorías de conspiración. En ausencia de hechos, la imaginación se desbordó, tejiendo narrativas de encubrimientos gubernamentales en la sombra. Algunas teorías alegaban que el avión fue secuestrado de forma remota y aterrizó en un lugar secreto. Otras sugerían que el avión fue volado deliberadamente a una parte remota del océano. La falta de una explicación definitiva dejó un vacío que muchos intentaron llenar con sus propias interpretaciones. La proliferación de teorías de conspiración eclipsó la tragedia humana en el corazón de la saga del MH370. Desviaron la atención del dolor de las familias que quedaron atrás. Sección 8. Un misterio perdura. Han pasado años desde que el MH370 desapareció sin dejar rastro. La conmoción inicial se ha desvanecido, reemplazada por una sombría aceptación de lo desconocido. La búsqueda de respuestas puede haber terminado oficialmente, pero el misterio perdura. De vez en cuando surge nueva evidencia, un fragmento de escombros, un nuevo análisis de datos satelitales, una nueva perspectiva de un investigador independiente. Cada vez, la esperanza vuelve a brillar, solo para encontrarse con la misma frustrante falta de resolución. Las familias de los perdidos continúan viviendo con el peso de las preguntas sin respuesta. Se aferran a una esperanza que se desvanece, impulsados por la determinación de honrar la memoria de sus seres queridos y encontrar la paz ante una pérdida inimaginable.
La desaparición del MH370 sirve como un crudo recordatorio de las limitaciones del conocimiento humano y la fragilidad de nuestra comprensión del mundo. Es un misterio que continúa atormentando nuestra conciencia colectiva. Un rompecabezas con piezas faltantes que tal vez nunca se encuentren. Sección 9. ¿Qué pasó realmente? La pregunta que ha resonado a lo largo de los años sigue sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? ¿Sucumbió a una falla mecánica catastrófica? ¿Fue un trágico caso de suicidio del piloto? ¿O se enredó en una red de conspiración e intriga mucho más allá de nuestra comprensión actual? A pesar de años de investigación, innumerables teorías y el desgarrador descubrimiento de escombros, la verdad sigue siendo esquiva. El MH370 se erige como un enigma absoluto, un símbolo de lo desconocido y lo incognoscible. Quizás algún día, con la aparición de nueva tecnología o un golpe de suerte imprevisto, las piezas finales de este rompecabezas se encajarán. Hasta entonces, el misterio del MH370 continuará persistiendo, un recordatorio inquietante de los misterios que se esconden bajo la superficie de nuestro mundo y el poder perdurable de lo desconocido.